Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, que Dios les bendiga y que cada día usted, mi querido amigo y hermano, prospere espiritualmente para que se prepare para que cuando Cristo venga pueda decirle a Él: aquí este nuestro Dios, lo hemos esperado y ya nos salvará. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Hoy vamos a tener el repaso de lección de esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, lo comenzamos teniendo una palabra de oración para que sea Dios el que dirija el estudio y que sean palabras de Él, no humanas. Y también les invito a que se suscriban al canal. Los que deseen y quieran, los invito a que se suscriban. Y que los temas que se suben a este canal le sirvan a usted para la preparación para el reino de los cielos. Los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos la palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este estudio, Señor, lo queremos hacer pidiéndote a ti, oh Dios Padre, que está sentado en el trono, en el lugar santísimo, y a tu Hijo amado intercediendo por nosotros como el sumo sacerdote, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, y toma este instrumento humano, Padre misericordioso, y cada una de las personas que van a oír y ver este video, para que cada uno, Señor, recibamos la instrucción de ti, para que nos preparemos para que cuando tú vengas en las nubes del cielo podamos irnos contigo a la morada que tú nos quieres llevar, que es al cielo, Padre misericordioso, y estar de vacaciones contigo allá por 1000 años. Señor, ayúdanos pues, Padre misericordioso, para que esta lección nos sirva, Padre misericordioso, de crecimiento y desarrollo espiritual, este repaso de lección de esta semana. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, y la conducción del Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro y Director, y la compañía de tus santos ángeles, el perdón de nuestros pecados y faltas, y que pongas el carbón santo encendido en mis labios, Padre misericordioso, y seas tú hablando por medio de mí, oh Dios Espíritu Santo, conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana dice de la siguiente manera: apostasía e intercesión. Y el versículo de memoria lo encontramos en Éxodo capítulo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Este versículo lo vamos a ir desglosando y vamos a ir mirando todo lo que nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32. Y dice el relato de la lección de la siguiente manera para este estudio de esta semana, para el estudio de esta semana. Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró un ídolo, el becerro de oro. ¿Cómo pudieron hacer esto después de tantas señales poderosas y experiencias y milagros? Hemos venido estudiando Éxodo, el libro de Éxodo durante este trimestre, y hemos mirado que Dios ha hecho muchas cosas, pero cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, no salió él solo, salió una gran multitud con ellos. Y esta multitud eran de pueblos de Egipto y de muchas de estas personas que estaban allá.
Y esta gran multitud tuvo que ver mucho con todas las apostasías que tuvo el pueblo de Israel. Ellos se dejaban influenciar ¿por quién? Por esta gran multitud que entró al pueblo de quién? De Israel, y que salieron con él cuando Israel salió ¿de dónde? De Egipto. Entonces, pueden haber muchas razones acerca de por qué el pueblo de Israel tuvo esta apostasía. Pudo haber sido que el pueblo no entendía quién verdaderamente era Dios. Pudo haber sido que el pueblo no apreciaba lo que Dios había hecho por ellos. Y no solamente por ellos, sino por esta gran multitud que salió, porque igual el pueblo de Israel pasó por el Mar Seco y todo esto, pero también esa gran multitud que salió con el pueblo de Israel y se unió a él y salieron y pasaron por el mar. Entonces vemos claramente que pudo haber sido que también su entendimiento estaba nublado. ¿Ven? Habían pasado 430 años aproximadamente en Egipto esclavos, y enseguida la población que salió, la población mixta, todavía ellos estaban más acostumbrados a la idolatría. Entonces vemos claramente que probablemente estaban su entendimiento nublado, o también su antigua manera de vivir pues en Egipto, o olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios, pues le sucedió. Y vemos en Salmos capítulo 106, nos dice de la siguiente manera, Salmos capítulo 106, versículo 13, nos dice de la siguiente manera, 106:13 nos dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Y en el versículo 21 y 23 nos dice de la siguiente manera: olvidaron al Dios de su salvación, que les había hecho grandes en Egipto. O sea, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos Dios, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Entonces vemos claramente que ellos se olvidaron de quién, de Dios, y como le digo, tenían una influencia tremenda, este pueblo que se había venido de Egipto. Entonces podría adjudicarse también a Aarón, porque Aarón permitió que el pueblo fuera a la apostasía, y aún Moisés tuvo que orar ¿por quién? Por Aarón, porque Aarón siempre tuvo sus dificultades también, se dejaba influenciar, y todo esto aún por su esposa y por muchas razones. Y Aarón, que era un hombre privilegiado también, Moisés tuvo que orar por él. Entonces, cualquiera que haya sido las razones de tan terrible apostasía, ¿qué lecciones podemos extraer de ellas? Como lo decimos, lo he dicho, el pueblo de Israel no salió solo, salió con una gran multitud, y esa multitud ponía en debilidad al pueblo de quién, de Israel, como hoy también podemos ver en la iglesia adventista del séptimo día. También al pueblo se ha unido una gran multitud, que porque como no hay persecución y todo esto, entonces también hacen cosas y deshacen en la iglesia, y los líderes les dejan hacer todo lo que ellos quieren, que se convierten, o dicen que se convierten, porque como Dios dice en su santa palabra, hay trigo y hay cizaña. Dios trae los verdaderamente convertidos, y Satanás también trae los que no son convertidos. Satanás metió el pueblo de Egipto, estos que salieron con el pueblo de Israel, para que fueran un estorbo. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel en el desierto. Entonces vemos que las apostasías, hubo varias apostasías, y muchas apostasías siguieron habiendo, y en el pueblo de Israel también han habido una apostasía que llama la apostasía alfa, y viene la apostasía omega, que es la que estamos viviendo en este momento. Entonces, el liderazgo fallido, ¿de quién? De Aarón, porque Aarón era el que estaba verdaderamente cuando Moisés subió al monte, Dios dejó a Aarón ahí en el liderazgo, y dice que como el pueblo de Israel, pues viendo que el líder Moisés se había ido 40 días y 40 noches allá con Dios en el monte Sinaí,
Para el pueblo de Israel pareció mucho tiempo. Y para esta gran multitud, que estaba acostumbrado siempre a ver un Dios visible. El líder visible, Moisés, que era el que los comandaba y que los dirigía, y al cual ellos estaban pendientes para poder seguir, se fue 40 días y 40 noches a conversar con Dios, y para ellos le fue que muy, muy tremendo. Entonces su líder visible estaba ausente y se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. O sea, hay personas que siempre dependen de una persona. En las cosas espirituales y en cualquiera, uno debe depender primeramente pues, de Dios, ¿cierto? Hablando pues en las cosas espirituales. Pero también uno tiene que aprender a sobrevivir en esta vida sin una persona guía. Tiene que el guía sea Dios. Pero ellos miraban a un hombre visible, era Moisés. Y entonces en Éxodo capítulo 32 nos da este relato, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron, dice entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, apartando los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron bastante y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse el pueblo y la buena multitud que iba con ellos. Porque como le digo, ellos influenciaban al pueblo de Israel, Israel, o sea, los hijos de Israel iban y le pedían a Aarón, y Aarón ahí mismo llegó y dijo: bueno, entonces, si quieren un Dios, entonces venga, pues yo les lo hago. Y ahí mismo llegó y se quitaron todos los aritos, los caballeles, las alhajas de oro que han despojado al pueblo de Egipto, a las personas, salieron con gran riqueza de Egipto. Y entonces aquí ya dijeron: vamos a hacer un becerro de oro, inclusive hasta la gran multitud mixta también traían oro, traían de todo, y se lo dieron a Aarón para que hiciera un becerro. Porque, como le digo, ahí estaba la multitud mixta. Y ellos eran los que hacían que el pueblo de Israel pidiera cosas. Pero el pueblo de Israel se dejaba influenciar, como pasa hoy en la iglesia adventista. Entran gente que no están medio convertidos ahí, y entonces ahí mismo se van a influenciar los líderes. Entonces los líderes son tremendos, los líderes se dejan influenciar y muy fácilmente, porque el pueblo, para que no se vaya el pueblo de la iglesia, que para que no se vaya la gente de la iglesia, y entonces vienen con cualquier historia, cualquier cosa rara de Babilonia, o de la madre, o de la iglesia católica romana, y mismo, no, hágalo tranquilo. Entonces vemos claramente que esto pasó con el pueblo de Israel. ¿Hicieron un qué? Un becerro. Entonces vemos que Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias, como hoy en día hay líderes en la iglesia que tampoco están a la altura de las circunstancias, porque en la iglesia hay muchos aaronitas. Y entonces dice muy claramente que él no estuvo correcto. Se dio ante la presión de la mayoría. ¿Se dio ante la qué? La mayoría. Es siempre la mayoría. En la iglesia hay mayoría también, hoy en día, que no adoran verdaderamente a Dios como deben de ser, sino que se meten ahí y listo, ya. Uno los bautizan ahí, los repeten ahí al agua, pero no están verdaderamente convertidos. Y verdaderamente no son del pueblo de Israel, porque van a salir del pueblo de Israel, pero son la mayoría. En el pueblo, siempre por lo regular, la mayoría siempre ha sido la que ha ido a la apostasía, y la que ha hecho apostatar al pueblo, aunque a un pueblo que es remanente se queda firme, como pasó en esta lección, como pasa en esta lección también. Entonces vemos que Aarón no solo no los detuvo, sino que los animó. A Aarón, el líder. O así también hay personas que dicen: ay, vamos a hacer tal cosa este sábado. Ay, entonces dicen los líderes: sí, háganle tranquilo, eso, no se preocupen. Y ahí mismo llegan y lo hacen, y ya. ¿Y qué? Y cuando uno habla en la iglesia, encuentra que es que una cosa y la otra. ¿Y esto qué?
Esto no es de Babilonia, pues. ¿Y por qué lo están metiendo aquí a la iglesia? Así lo mismo ocurrió con quién, con con Aarón. Aarones hay en la iglesia tremendos, así como este Aarón, que permitió que el pueblo fuera a la apostasía. Y entonces vemos claramente que declararon que él los había liberado. O sea, dijeron que como dice 32:4, dice que Dios que formó a Aarón, él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Fue ese becerro de oro que hicieron que los sacó de Egipto? No, fue Dios el que los sacó de Egipto. Pero ellos le dieron la gloria y la honra ¿qué? A un becerro. ¿Animados por quién? Por este líder y por la mayoría de las personas. O sea, que había una minoría que no estaban de acuerdo con eso. En la iglesia siempre hay minorías y siempre por lo regular la minoría no está de acuerdo con las apostasías de la iglesia. Y por eso las minorías, pues a veces no pueden hacer muchas cosas porque como la mayoría son los que tienen los cargos y tienen todas las cosas. Y Aarón era entonces, háganle Aarón. Y entonces dice aquí, no era un hombre de firmeza, Aarón, no de firmeza de decisión y ánimo imperturbable. Él era una persona blandengue, era flexible, para donde lo voltearan, para allá, para acá, para allá. Así hay muchos líderes en la iglesia, para donde lo volteen. Ellos hacen lo que le dicen el pueblo. Aquí Aarón hacía lo que le decía el pueblo. Entonces este líder no tenía carácter. Aarón no tenía carácter, o sea, no tenía un carácter firme en las cosas de Dios. Era un blandengue, voluble, o sea, lo que le dijera el pueblo. Y entonces Aarón no le reprochó, no le dijo, hombre, no vamos a hacer eso. Que no, que hagan que lo vamos a matar. Ven, mátenme, debiera haber dicho Aarón, máteme, pero yo no voy a hacer un becerro. ¿Cómo va a hacer una cosa de esa? No es que son un ídolo. Pero no, camine, présteme los arcillos y vamos a hacer eso. Si ustedes lo quieren, vamos a hacerlo. Pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. La mayor parte del pueblo, ¿de qué? Se unió a la apostasía. Entonces, liderazgo fallido ¿de quién? De Aarón. Y hoy en día, muchos líderes, pastores, desde allá, de la Unión General, de la Asociación General que está en Estados Unidos, que es el presidente mayor, desde allá hasta abajo, hay una apostasía tremenda. Y entonces vemos claramente que eso hace que el pueblo, pues entonces, pero ya ahora es muchas veces los líderes que hacen y el pueblo entonces también hace. Entonces el pueblo le hace los líderes y como está medio convertido, entonces dicen hagan lo que quieran. Y entonces es un liderazgo que fallido. Iglesia Adventista. Ojo, los líderes son los que tienen que tener mucho cuidado, los que están en liderazgo, en juntas de iglesia, los pastores y bueno, y todas estas personas que están en el liderato, tienen mucha responsabilidad ante Dios. Entonces, esto condujo a una idolatría, a la idolatría y al mal. Dice Éxodo 32:6, muy claramente entonces, y al día siguiente se madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Hoy en día, para el día sábado, o sea, muchas personas pues que son líderes en la iglesia y pues no van muy temprano, a las 8:45 en la iglesia, bueno, y otros en el día domingo llegan y madrugan más para ir a una fiesta que hacen también los días domingos en la iglesia. Entonces vemos claramente la palabra del Señor nos está hablando de que nosotros debemos de hacer las cosas, pero ¿para quién? Para Dios. Entonces en Éxodo 36 dice que madrugaron, ¿a qué? A festejar. Entonces vieron una apostasía tremenda, hicieron un ídolo que no tiene que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene orejas pero tiene nariz pero no huele, tiene boca pero no habla, tiene manos o tenía patas como el buey pero no palpa, no hace nada con su mano, tienen pies pero no andan, o sea, ese güey no andaba. Entonces dice que el becerro de oro se parecía al toro egipcio Apis. Pues recordemos que ellos adoraban la vaca o el toro. ¿En dónde? O al dios vaca, Hathor. Ellos adoraban la vaca y el toro. ¿En dónde? En Egipto. Entonces hicieron un becerro igualito al que adoraban. ¿En dónde? En Egipto. Porque como la multitud mixta que iba también y entonces con el pueblo de Israel, entonces dijeron, vamos a hacer un toro. Y el mismo dijo, Aarón dijo, vamos a hacer el torito. Hagamos el toro. Y entonces hicieron el toro.
Y así hacen en la iglesia. Vamos a hacer esto, sí, hágale tranquilo. Y lo hacen, y lo hacen. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando claramente. Cuando Dios había dicho en sus mandamientos, en el versículo 3 de Éxodo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, el segundo mandamiento. Y el primer mandamiento del versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así violando el mandamiento de la idolatría. Dios le había dicho ya, no hagan eso, y ellos estaban, porque antes de promulgar la ley, o sea, escrita, Dios le habló al pueblo para que no hicieran estas imágenes. Entonces dice muy claramente la palabra de Dios. Entonces hubo una degradación totalmente del pueblo de Israel en aquel entonces. Y vemos claramente en Romanos, nos habla acerca de esta cuestión que hubo en el pueblo de Israel en este tiempo, y en Romanos capítulo 1, versículo, ya vamos a leer 1, 22 al 27, nos dice de la siguiente manera. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre o incorruptible, o de ave o de cuadrúpedos y reptiles. O sea, aquí hicieron un cuadrúpedo, un animal, un becerro. Y también hacen imágenes a semejanza de hombre. Hoy en día la idolatría es que hacen un Jesús peludo. Y entonces en la iglesia adventista lo ponen allá, o hacen la cruz. Como le he dicho, nosotros no tenemos que hacernos la cruz para ver que Cristo murió en una cruz, ni ponerle una luminaria, ¿no? Una instalación luminaria, ¿no? Y no tenemos que hacernos a Jesús peludo, porque Jesús no es peludo. O sea, él no tiene un pelo hasta aquí, hasta el hombro, y todo peludo, para que la gente se haga también pelo y se haga crecer el pelo como un hombre peludo. Vemos que esto no es así. La palabra de Dios no dice ni narra que Jesús sea peludo. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor, y entonces hoy lo hacen en mozo, narizoncito y ojizarco, y entonces dicen que es que el zarco. Bueno, todas estas cosas lo hacen hoy en día también en la iglesia adventista del séptimo día y en la iglesia católica romana, y esto es de Babilonia. Entonces vemos claramente que todo eso es lo que pasa. Y entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, un animal, antes que a Dios, se degradaron, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias y unos con otros, y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En ese tiempo, en el Éxodo, allá hicieron orgías tremendas, y todo lo que narra aquí eso es lo que estaban haciendo allá. ¿En dónde? En el monte Sinaí, una idolatría, y viendo esta idolatría, entonces se fueron a lo más malo. Comenzaron a festejar, a bailar como las fiestas de Egipto, y se degradaron tanto que entonces, ¿qué pasó? Comienzan a cometer lascivia, la mujer con mujer, o ya una mujer con varios hombres, o hombres con hombres, y esto hicieron tremenda orgía en el monte Sinaí. Tremendo. Es que la idolatría es tremenda. Entonces vemos que esto sucedió con el ¿qué? Con el pueblo de Israel. Y entonces vemos claramente que la idolatría rechaza la verdad de Dios. Borra la brecha entre la deidad y el humano. ¿Eso hace la qué? La idolatría. Dice que muy claramente destruye la conexión entre Dios y el hombre. La idolatría, o sea, hacer un becerro o un hombre o una cruz o alguna cosa, todo eso rompe la comunión verdaderamente ¿con quién? Con Dios. Eso es idolatría, todo eso es idolatría, mi querido amigo y hermano, pastor y de la iglesia adventista, y pastores de otras denominaciones, o personas que hacen figuras de hombres. Y es que este es Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús a nadie lo ha visto, los que lo vieron no hicieron una idolatría de él. Y nosotros que no lo hemos visto, pues entonces menos. Debemos de hacer una idolatría de él, de ninguna cosa. Entonces no es de extrañar que se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificio al ídolo, lo que Elena White describió
como una imitación de las fiestas idolátricas de Egipto. O sea, eso eran las fiestas idolátricas. Hoy en día también hacen una fiesta idolátrica que no es verdaderamente la fiesta de Dios, porque el día de guardar es el sábado. ¿Y cuál es el día que festeja el mundo entero para adorar a Dios? El domingo. Entonces hoy en día están haciendo una idolatría de un día creado por Dios para trabajar, no para guardar. Y el día que es para guardar, lo hacen como para trabajar. Están profanando el día de Dios, el sábado, el santo sábado, y están dándole honor a un día domingo, que es un día de ¿qué? De trabajo. Y muchas veces en la iglesia madrugan más el día domingo a hacer una fiesta que el día sábado a las cosas de Dios. Bueno, mi querido amigo y hermanos, la idolatría y el mal. La idolatría y el ¿qué? Y el mal. Eso trajo la idolatría, orgía, pecado, mal. Entonces, corrompiéndose a sí mismos. O sea, ellos se corrompieron a sí mismos, y dice en Éxodo 32, 7 y 8, y entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de oro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay, mío. Dios lo ve todo, Dios sabe todo. Y le digo, él estaba comparando con Dios. Y desde el monte, Moisés vio, no, él no sabía nada. Pero entonces le digo, tan pronto se han apartado. Entonces ahí mismo llegó Moisés y él dijo, vea, tu pueblo que has sacado de Egipto. Moisés dijo, el pueblo que yo saqué de Egipto. Yo no lo saqué de Egipto, el que lo sacó usted. Pero en fin, entonces Moisés se quedó con eso en su mente, en su corazón. Y entonces comenzó, y entonces dice aquí muy claramente, que Dios envió a Moisés ¿a qué? Al campamento, muy claramente. Entonces dice aquí que al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose ¿de quién? De Dios, del Dios que los liberó verdaderamente ¿de dónde? De Egipto, porque ellos se habían corrompido y habían dicho que el que los había libertado era ¿qué? Ese toro. Ese toro, ¿cómo los iba a... Ese toro que nos libertó? Es como decir hoy que vamos a hacer una imagen de algo y decir que eso nos libertó. El que nos libertó es Dios y es vivo, no un hombre crucificado allá, o sea, hecho de hierro, de madera, o hecho de mármol, o hecho de oro o de plata, que dicen que es Jesús peludo y entonces dicen que es que ese fue el que nos libertó. ¿Cómo así que ese Jesús peludo que hacen así en una imagen fue el que lo libertó? Si ese es un Dios que no habla, ni ve, ni entiende. Ni tiene narices y ojos, pero no ve. No palpa con sus manos, no anda, no camina. Él lo mueven para allá y para acá en esas fiestas idolátricas de la Iglesia Católica Romana. Y en la Iglesia Adventista ya lo ponen en las imágenes allá, mostrándolo con música y todas esas cosas. Y lo proyectan. Pero eso fue el que lo libertó. El que lo libertó fue un Dios vivo, que murió, sí, pero resucitó y ahora está en el cielo y es vivo. Es porque vamos a hacer una representación de una idolatría. Eso es pecado, mi querido hermano, y se corrompe la persona. Porque el que hace muchas veces eso es un hombre que hizo una película. Y entonces hoy en día lo ponen allá y adoran a eso. Se están corrompiendo, mi querido amigo y hermano, de las iglesias católicas romanas, y la iglesia adventista también está ¿qué? Corrompiendo igual. Entonces dice muy claramente la palabra de Dios que estas personas habían distorsionado sus sentimientos, distorsionado completamente, y se habían corrompido. Al adorar una imagen o al mostrarle a un niño pequeñito o hacer una imagen en un cuaderno diciendo que Jesús, se está corrompiendo a los niños, se está corrompiendo la persona. Claro, como digo, como vienen de allá de Babilonia y vienen y la iglesia los permite hacer todo eso, entonces se corrompen. Entonces se corrompen a sí mismos o adorando a una criatura más que al verdadero creador. A Cristo o a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Nosotros no sabemos cómo sea Jesús. O yo no lo sé, no sé si usted, si ha visto, ha visto al diablo, porque a Jesús, verdaderamente como es, no se ha visto. Elena G. White lo vio en una visión, pero tampoco dijo que se hiciera una idolatría, y lo vio con el pelo al hombro, no a los hombros. Entonces vemos claramente que dice muy claramente la palabra del Señor
que esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Estamos bastante seguros que nosotros no somos idólatras. Pues yo lo he visto en la iglesia, la idolatría. En los folletos de escuela sabática muestran al Dios, hacen a Jesús peludo y lo mandan, que es que en la escuela de sabática. Sacan un libro y ahí mismo ponen al Jesús peludo de Elena G. de White, cuando Jesús no, Elena G. de White no hicieron un Jesús peludo para repartir un libro. Entonces vemos claramente que todo eso es idolatría, así no les guste y digan a la gente que no. Pero hay que decir la verdad. O sea, nosotros no necesitamos, si hacemos un libro, no necesitamos hacer un Jesús peludo. Si hacemos el folleto de escuela sabática, no necesitamos hacer imágenes. Nosotros estamos muy viejos para saber que eso que es una imagen. Y los niños, pues no hay que hacerles esas ilustraciones, porque entonces ellos se van a crecer y se van a corromper. Entonces vemos claramente que estamos bastante seguros de que nosotros no tenemos idolatría. Dice, la idolatría consiste en rendir culto a algo que se atribuye a Dios, aún a sabiendas que eso es incorrecto. Es incorrecto, mi querido amigo y hermano, hacer esas imágenes y todas esas cosas que hacen en la iglesia. Y esas cruces y esos árboles de Navidad y todas esas cosas. Eso es incorrecto. O esas fiestas, que el día de la mujer, que el día de la madre, que el día del papá, que el día del árbol, que el día de los niños, que el día del aventurero, que el día de todas estas cosas. Es el día del Señor, el sábado es el día del Señor, no es el día de esas cosas. ¿Qué estamos celebrando hoy? El día del conquistador. ¿Cómo así que el día del conquistador? El sábado es el día del Señor. ¿Qué estamos celebrando hoy? El día del aventurero, como el día del aventurero. Y enseguida no solamente, sino hace que en bombas y estrellas y todas esas cosas. Eso es idolatría, mi querido amigo y hermano. Y entonces los líderes lo dejan hacer porque vienen del pueblo de allá de Babilonia. Y entonces los líderes lo dejan hacer porque son aronitas. La mayoría de líderes hoy en día en la iglesia son aronitas. Puros arones es lo único que hay, porque los Moisés no nos dejan hacer nada en la iglesia. Entonces, si Dios no está en el centro de tu vida, entonces ¿quién está? Entonces, lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. Por ejemplo, hoy en día, el orgullo. Por ejemplo, hay personas que le dicen uno en la iglesia, hermano, esto es, ¿qué va a saber usted? Usted va a saber más que todos los pastores, usted va a saber más que todos, que esta gente que estudia, ¿qué va a saber usted? Orgullo. Dicen aquí muy claramente, egoísmo. O sea, son egoístas, quieren hacer las cosas por encima de lo que sea. Dice, el dinero, como, no, pues que fulano tiene más plata que... Entonces, el dinero. Poder, el sexo, hoy se ve en la iglesia por tanta idolatría y por tanta depravación, se ve mucha corrupción y mucho adulterio y fornicación. Entonces vemos claramente comida, o sea, vemos que la comida, hoy el apetito, comen como el mundo y visten y viven como el mundo. Todo esto. Entonces, todo esto también se vuelve el trabajo. Hay gente que dicen, yo no voy el sábado a trabajar y entonces lo pago en diezmos. Hombre, ¿quién dijo eso? Que así es así. El día del sábado no se puede trabajar, no se debe trabajar. Ni los médicos deben de trabajar si no es una urgencia. Si es una urgencia, pueden trabajar. Pueden, que están en la iglesia, que esto es una urgencia, una operación, y que no haya un médico que lo pueda. Entonces, pero de resto, mientras que sean cosas cotidianas de fórmulas o atender a un paciente así, eso lo pueden hacer o pueden dejar para después. Entonces, porque los médicos sacan muchas excusas con esto, o los que están trabajando con la medicina. Entonces, hay pastores que le dicen que es que no contar que traigan esos diezmos. Hombre, ¿quién dijo eso? Pastor, así como Aarón. Sí, es lo mismo. La música. Hoy en día en la iglesia la música, pone música mundana y paran ahí y el pastor dice que es que esto es una música que le agrada a Dios. ¿Qué le va a agradar a Dios una música mundana, pastor? O líder de iglesia que se para allá a ensalzar estos cantantes. La música. Vemos claramente que con batería, con las pistas de batería, porque anteriormente ya estaban llevando la batería y ahora no. Pero pero ahora ya la ponen en las pistas y ponen música rock, pop, balada y con pura batería. Jazz. Y eso que es que le agrada a Dios, que le va a agradar a Dios, eso, mi querido amigo y hermano, pastor adventista del séptimo día o anciano de iglesia, que son los que más le dan pompa y brillo a todas estas cosas en la iglesia. Entonces vemos que el deporte, la gente juega Colombia y ellos mismos son capaces de que no van a la iglesia por ir a ver el partido de Colombia o de Brasil o del ídolo de fútbol que tienen. Porque aún en la iglesia hay pastores, como digo, que están medio convertidos, porque uno verdaderamente, yo fui un fanático al fútbol y ahora ya no.
A mí eso no me interesa ni poquito. Entonces vemos claramente que ni el televisor, hay gente que le rinde más homenaje al televisor que todas estas cosas. Entonces todo eso es idolatría. Y nosotros somos lo que contemplamos. La idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra persona, nuestra forma de pensamiento y afectos y nuestra vida social. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvar. Mi querido amigo y hermano, que nos gusta mucho meter las fiestas paganas a la iglesia, que el árbol de Navidad, que esto y que lo otro. Entonces la justa ira de Dios. Dios tenía justa ira ¿de quién? De Dios. En Éxodo capítulo 32, 9 y el 29 nos dice de la siguiente manera. Y entonces dice la palabra de Dios, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Y vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. O sea, Moisés oró al Señor contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tu siervo, y a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo y volvió a Moisés y descendió del monte y trayendo en sus manos las dos tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro, y estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba y dijo Moisés, alarido, le dijo a Moisés, José, alarido de pelea hay en el campamento, le dijo José. Entonces respondió Moisés, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo, ni aún José sabía que lo que había pasado, ya Moisés lo sabía porque Dios se lo había dicho. Porque Dios le había dicho a Moisés, vea, ese pueblo se corrompió. Pero Josué subió y él se quedó en una parte del monte y no subió con él hasta arriba. Entonces por eso él dijo, estoy oyendo como alarido de pelea. Y él dijo, no es eso, sino que es otra cosa. Y aconteció que cuando llegó al campamento, Moisés, dice, vio el becerro y las danzas y ardió la ira de Moisés. Y dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y como el becerro que había hecho lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Aquí vemos a un Moisés como debía de portarse un verdadero líder. En la iglesia, cuando una persona que no le gusta estas idolatrías porque ya conoce que es idolatría, entonces viene hermano, eso es idolatría, y entonces en vez de quitar esa idolatría, quitan esa al líder, quitan esa a la persona. Dice, váyase de aquí, lo meten en una cisterna y no lo ponen en nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque a la gente, la mayoría en la iglesia, no le gustan sino los aronitas, los arones. O sea, un pastor arón, un dirigente arón, allá en Estados Unidos, donde está la sede principal de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces en la asociación general, allá ponen una aronita para que, y enseguida ya hay para divisiones, misiones y todo eso, que se divide la iglesia adventista del séptimo día, y hasta los líderes de iglesia, de las juntas de iglesia, que son miembros de iglesia, que llegan a ocupar cargos, son meros aronitas, todos aronitas, no hay Moisés, muy poquito, es que, mejor dicho, si hay dos Moisés en todo el mucho. Me da tristeza tener que decirlo, pero así pasa. Porque los que no están de acuerdo, pues se quedan calladitos para que no los echen del cargo. O a los pastores para que no los echen ni les respondan. Se quedan calladitos viendo que eso es idolatría, que está mal hecho. Pero para que no los echen, porque ahí mismo se ponen así y mismo los echan. Entonces, eso es lo que pasa. Ya estamos viendo verdaderamente cómo es que el pueblo está cayendo en
en la idolatría. ¿Y la justa ira de quién? De Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has atraído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, miren lo que respondió Aarón, qué ironía: no se enoje, Señor. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron a los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego. Y salió este becerro, que tan mentiroso, ¿no? Ese Aarón. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta, volved de puerta a puerta porque el campamento y por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron en el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces vemos aquí que la justa ira de Dios. Moisés, cuando descendió del monte, quebró las tablas de piedra. Dios no le recriminó a Moisés por haber quebrado las tablas de piedra. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que iba a destruir ese pueblo por rebelde. Moisés intercedió por el pueblo y dijo: no. ¿Por qué? ¿Por qué intercedió Moisés por el pueblo? Él y Moisés sabía que entre el pueblo verdaderamente habían personas que no se habían unido a esa rebelión. Aunque Aarón había permitido que el pueblo se hubiera desenfrenado y Moisés vino y le hizo el reclamo, entonces vemos que aún Aarón, pues viendo esto, se arrepintió. Pero hoy en día en la iglesia hay aaronitas que no se arrepienten. Hoy en día en la iglesia hay aaronitas que no se arrepienten. Entonces dice: y que no había sido él, Moisés, quien lo sacó de Egipto. Dios le dijo, Moisés le dijo: yo no fui que lo sacó de Egipto, fue usted. Y si no, Dios mediante sus poderosos hechos, Moisés invocó la promesa que Dios había hecho a las patriarcas, acusando verdaderamente como intercesor, actuando verdaderamente como intercesor entre Dios y la humanidad. O sea, entre Dios y Moisés actuó como intercesor. Entonces dice aquí muy claramente, en Éxodo 32, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había hacer, pero mandó al pueblo, mandó a Moisés. Y Moisés, cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, enardeció en ira. Pero esta ira no fue una justa ira, o sea, porque él sabía lo que estaba haciendo. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué quiere decir esto o qué indica esto? La Biblia indica que el pueblo había quebrantado el pacto, y Dios no le recriminó a Moisés por haber quebrado las tablas. Después le dijo: alízate 2 tablas y vuelve al monte y escribirá esas mismas palabras. Eso fue lo único que le dijo Dios a Moisés. Pero el pueblo había roto el pacto, o sea, verdaderamente. Entonces eso indicaba que el pueblo había rompido el pacto. ¿Con quién? Con Dios. Había roto el pacto. Y que estaban haciendo, ¿qué? Un becerro de fundición. Moisés cogió y molió este becerro, y se lo dio a beber, dice, al pueblo de quién, de Israel. Y enseguida dijo: el que esté por parte mía, de parte de Dios, hágase a mi lado. Se hicieron los hijos de Leví. Y dice que mataron 3,000 hombres. ¿3,000 qué? Hombres. Que estas personas habían hecho apostatar ¿a quién? Al pueblo de quién, de Israel. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés reprendió duramente a Aarón por rendirse a las exigencias del pueblo. Lo recriminó. Hoy los Moiséses de la iglesia deben de reprender a esas aaronitas que dejan hacer cualquier cosa en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos conocer qué es idolatría. Y ya este canal adventista ha subido temas de la idolatría. Cuando Dios
dice que hagan las cosas, porque muchos dicen que como en el Antiguo Testamento Dios hizo en el santuario querubines o mandó a hacer, pero es que una cosa es cuando Dios lo manda a hacer, otra cosa es cuando yo lo hago de mi propia cuenta. Cuando yo lo hago de mi propia cuenta es idolatría. Dios no ha dicho que hoy hagamos Jesús peludos, que le pongamos a los niños a dibujar Jesús peludos, las maestras de los niños. No dice, Dios no dice eso. O que manden figurines con Jesús peludo, o que con el nacimiento de María, y que hagamos representaciones teatrales con María en las fiestas de diciembre, que esas fiestas son celebradas a Tamuz, no a Jesús. Que porque verdaderamente hubo un nacimiento, pues el nacimiento de Jesús fue aproximadamente en octubre, en las fiestas de los tabernáculos, que fue a donde Cristo vino a nacer, aproximadamente en octubre. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice una cosa y la iglesia adventista hace otra cosa, porque se deja influenciar ¿de quién? De la gran multitud que viene, que trae el enemigo a la iglesia y la mete ahí y los ponen de líderes, de pastores y de todas estas cosas. Entonces Moisés recriminó ¿a quién? A Aarón. Y Aarón trató de excusar su transgresión, culpando a otros. No, es que es por culpa del pueblo, es que ellos y me querían matar. Y dice aquí, Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le había concedido ser una persona que subió al monte Sinaí para estar con Moisés y con los ancianos del pueblo. Y era una persona muy honrada por Dios. Dios le concedió que fuera un hombre que estuviera con Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Fue un hombre muy honrado, pero no vio estas cosas. Entonces, qué trágica ironía al afirmar que había ocurrido un milagro. O sea, yo cogí los aritos y todas estas cosas y los joyas que le quité y los chiayaya y salió un buril y salió un becerro. Cuando él mismo dice que le dio forma ¿con qué? Con el buril y le dijo, estos son los dioses que te sacaron ¿de qué? De Egipto. Aarón quiso engañar a su hermano. Nota cómo un pecado conduce al otro. En este caso, de la idolatría a la mentira. Mintió, Aarón mintió. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar. Al ver el comportamiento desenfrenado del pueblo, las consecuencias negativas eran evidentes y Moisés tuvo que detener la rebelión. ¿Cómo? Haciendo que cada uno le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Dios lloré para que no destruyera el pueblo, pero a los idolatras, a los que hicieron esta rebelión, pase cada uno en su hermano, en su hijo, en su amigo, en todo, y mátelo. ¿Dijo quién? Dios. Moisés habló, pero porque Dios ya le había dado la orden. Entonces había un remanente. Entonces por eso fue que oró Moisés, no por los pecadores, sino por el remanente, porque en la iglesia también hay un remanente. Nosotros tenemos que orar. Yo oro mucho por el remanente de la iglesia, porque no todos van a ser salvos. A veces en estas lecciones quieren mostrar como que todo el mundo, o sea, como el universalismo. El universalismo piensa que todo el mundo se va a salvar, pero no es así, mi querido amigo y hermano. Si la Biblia dijera que todos nos fuéramos a salvar, entonces no necesitábamos de ser de la iglesia adventista, no necesitábamos guardar los mandamientos de Dios, no necesitábamos guardar el sábado, y muchas personas tener que perder empleos y todas estas cosas por guardar el sábado y ser fieles a Dios. Entonces, si todo el mundo se salvara de los que están en la iglesia, entonces no había necesidad de guardar el sábado como dice la palabra del Señor. Y hay personas en la iglesia que guardan el sábado como dice el Señor. Y no se van a adorar en el domingo. Y cuando venga la marca de la bestia no van a adorar el domingo, van a adorar el sábado. Así los maten. Y entonces Moisés tuvo que actuar. Hoy en día una persona habla acerca de un pecado de alguien y dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Cómo así? Entonces Moisés no hubiera podido reprender el pecado y vemos que Moisés reprendió el pecado. Entonces en Éxodo capítulo 32, 30 al 32 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que me dice la palabra del Señor. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, volvió a subir al monte, te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés,
al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a ese pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces Moisés le dijo, ¿cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Moisés oró, pero vemos que Dios le dijo, dice muy claramente, que Moisés le dijo a Dios, mira, perdónale el pueblo, pero mire que ya había pasado la muerte de quienes, de esos que se habían rebelado contra Dios y que fueron los que proclamaron más la que el pecado insinuado por quién, por la gran multitud y el pueblo de Israel. Entonces ellos se unieron, pero hubieron unos que se estuvieron que aparte de esa que de esa apostasía, la apostasía alfa, como ocurrió en el tiempo de Elena G. de White con Kellogg's, un señor que era de la iglesia adventista y comenzó a predicar ciertas cosas y se llevó a mucha gente, la apostasía alfa. Pero el alfa y el omega, pero hoy esperamos la apostasía omega y se está viendo en la iglesia. Por eso esta lesión, pero esta lesión quiere decir que Dios va a perdonar a todos. No, Dios perdona al que verdaderamente se arrepiente. Miremos lo que dice el versículo, claramente que los que se arrepintieron fueron salvados por Dios, pero los que no, cada uno puso su espada contra él y murieron 3,000 personas del pueblo de Israel. En este último tiempo también van a morir. ¿En el lago de qué? De fuego. ¿La muerte qué? Segunda, porque eso de que el hombre pueda matar hoy en día a las iglesias, no, pero sí puede haber, digamos, amonestaciones y puede haber sanciones a líderes que cometen pecado e idolatría y debían decir, bueno, hermano, usted va a hacer así. Hay unas que pasan allá con un escote o con una falda cortica a cantar o a predicar, mujeres, hombres en blue jeans, en tenis y todo eso, y los dejan pasar allá. El sacerdote, los sacerdotes tenían una vestimenta para estar en el santuario. Tenían que tener una vestimenta, los sacerdotes. Y el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Ellos no entraban con cualquier vestimenta al lugar santísimo. Tenían su ropa apartada para todas estas cosas. Porque el pueblo de Israel espiritual hoy quieren vestir y vivir como el mundo, que ya no hay necesidad de usar una corbata, que eso no salva a nadie. Está bien, pero eso es presentación personal. Todo es presentación personal, mi querido amigo y hermano. Entonces vemos claramente que esto en la iglesia se han rebajado las normas para poder que la iglesia y que trabaje para mantener a la gente en la iglesia. ¿Quién le dijo que Dios va a salvar a los que se mantienen en la iglesia? Dios va a salvar a los consagrados y que verdaderamente guardan la palabra de Dios y hacen la palabra de Dios, viven como verdaderamente en la palabra de Dios. ¿Qué se gana usted con tener una iglesia llena y todos perdidos? Como pasó con este desenlace aquí de la palabra de Dios. No había sino un remanente. Y el remanente es pequeño. En la iglesia, muchas veces uno va y encuentra todas estas festividades allá. Y yo, pues, este servidor le ha tocado hablar con los líderes. Y por eso lo han catalogado mal en la iglesia adventista del séptimo día. Porque le dice, eso es una cierta vez, y por eso subí un tema de la ventriloquía. Porque un ministro estaba predicando con ¿qué? Con un muñeco, haciendo ventriloquía con él. Eso es satánico. Todo eso está mal. Entonces, mi querido amigo y hermano, aquí nos está diciendo muy claramente que Dios dijo en su palabra, el que peque, yo lo raeré ¿de qué? Del libro. Muy claramente. Entonces, aquí vemos incluso la muerte de muchas personas. Murieron muchas personas. Ustedes han cometido un gran pecado, dijo ¿quién? Moisés. Voy a ir a orar a Dios a ver si Dios les perdona. Quizá consiga el perdón de su pecado, ¿cierto? Él actuó como intercesor. Moisés se considera un tipo o figura o prefiguración histórica de Cristo. Cristo está intercediendo ¿por quién? Por los pecadores, pero por los pecadores que se arrepienten. Usted está intercediendo por todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser perdonado.
No todo el mundo acude al santuario. No todo el mundo se le predica la palabra de Dios. A mí muchos me dicen, ay, qué bueno uno conocer la palabra del Señor. Y yo les digo, Dios me ha provisto un canal por YouTube y se suben videos allá, vean el video. Muchas veces les preguntan, ¿vio el video? No lo vi. Y que quieren prepararse para el reino de Dios. Entonces vemos claramente que muchas personas son emocionalistas, pero verdaderamente no quieren hacer las cosas, no quieren tener un compromiso. Y muchas veces con los que he hablado, entonces le digo, bueno, si usted quiere ser salvo, como una vez me hizo una pregunta un cliente, no un cliente, sino un hermano de la iglesia, y también me dijo que él quería saber la verdad. Le dije yo, si usted quiere saber la verdad, eso que usted tiene ahí a través del estudio, le fui diciendo, vea, usted tiene que dejar de vender licor, tiene que dejar de vender estos artículos que usted vende en su tienda, pero el hombre los dejó y dejó ese negocio. Hoy en día es un trabajador de campo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios tenemos que decir la verdad. Y vemos aquí entonces que Él subió a pedir y Cristo está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, por los pecadores, que nos arrepentimos. Y dijo que era capaz de poner su propia vida ¿por quién? Por ellos. Moisés dijo, si no los perdonas, ráeme del libro de la vida. Dice la palabra del Señor muy claramente. Entonces dice que Moisés respondió al que pecare. Entonces Jehová le dijo a Moisés, Moisés le dijo, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Y Jehová le dijo, a eso no le corresponde a usted, Señor. Al que le corresponde borrar a la persona es a mí. Yo soy el juez, yo soy el abogado, yo soy todo. Entonces, al que peque contra mí, a ese rearé el libro de la vida. ¿Sabe qué es lo que usted va a hacer? Vaya y lleve a ese pueblo. Dijo en el versículo 6. Ve pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré. ¿Cómo es que dice Dios? O sea que el universalismo aquí no tiene nada que ver. A veces las lesiones vienen como con un poquito de universalismo, pero verdaderamente aquí no hay universalismo de nada. En la Biblia dice que no, ni en el espíritu de profecía. Dice que Dios va a raer y castigó al pueblo en el desierto. Todos estos que se rebelaron ahí ya no pasaron y que muchas veces se rebelaron en el desierto, no llegaron a la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb, hijos de Jefone, sí llegaron. Moisés cometió un error, un pecado, golpeó la roca cuando Dios le dijo que no, pero él está en el cielo. Aarón se arrepintió de esta cuestión que hizo ese becerro y hoy está también para el reino de los cielos, pero Cristo vendrá por él y lo resucitará. Pero aquí nos está mostrando que Dios castiga el pecado con la muerte, como dice la palabra del Señor. La paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. El pecado, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús a los que nos arrepentimos, a los que verdaderamente consagramos nuestra vida, que vivimos una vida de pecado, pero consagramos la vida a Cristo y podemos ir al reino de los cielos. Entonces, dice muy claramente que Dios dice, proviene de un verbo, dice la palabra del Señor, de carga o llevar. Dios dijo, al que peque contra mí, a este raeré del libro. Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo. Dios va a cargar con los pecados, o cargó con los pecados, porque Él vino a morir por todos, pero cargará con los pecados, o ha cargado con los pecados de los que han entrado al lugar santísimo, de los que han reconocido a Cristo como su único Salvador. Esos pecados los ha cargado Cristo, pero los que no se arrepienten siguen viviendo una vida mundana, aunque estén en la iglesia. Por esos pecados Dios no pagó, porque Él va a pagar por los pecados que son confesados en el santuario, como lo hacía el pueblo de Israel. Y entonces esos pecados quedaban en el santuario y el sumo sacerdote hacía una expiación, y entonces los que habían sido perdonados, dice que quedaban en el campamento. Los que no habían confesado verdaderamente el pecado, dice que eran cortados del pueblo de Israel. Así, cuando Cristo termine su
misión en el santuario, en el lugar santísimo. Cuando salga de allá, cuando deje de interceder, se acabe el tiempo de intercesión. El que no haya cargado los pecados en Cristo, quedarán cargados sobre él. Y él tendrá que morir por esos pecados. ¿En dónde? En el lago de fuego. Entonces, mi querido amigo y hermano, dice Jesús, dice Dios, el que pecare contra mí, a este raeré del libro de la vida. La palabra de Dios dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero, sufrirá la muerte que segunda. Lo dice muy claramente la palabra del Señor. Entonces, el universalismo aquí no cabe. Aquí no cabe universalismo de que todos van a ser ¿qué? Salvos. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, que nos habla de la siguiente manera. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, hoy en día en la iglesia hacen y deshacen. En la iglesia hacen y deshacen. Líderes y personas que entran como la multitud mixta del pueblo de ¿quién? De Israel. Y entran a la iglesia y hacen y deshacen con las fiestas y todas estas cosas. Pero si no se arrepienten, verdaderamente uno ora, yo oro mucho por esta música mundana, oro por todas estas cosas, pero más sin embargo siguen, porque el diablo es tremendo y él allá los mete. Pero como le digo, uno puede orar por una persona, pero si la persona no quiere o no desea cambiar, entonces dice Dios, y sabiendo que le está hablando uno de Dios, y entonces dice Dios, lo raeré, yo raeré del libro al que pecare ¿contra qué? Contra mí. Moisés oró por el pueblo, pero murieron los del pueblo, quedó el remanente. En la iglesia se ora por el pueblo, pero quedará ¿qué? El remanente. El remanente. Y miremos lo que dice el don profético. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruya a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. En el pueblo de Israel, cierto, hoy en día no ocurre así. O sea, no se mueren porque hay líderes que viven en la iglesia años y pastores hasta jubilados. Pero en el lago de fuego les va a tocar pagar lo que no pasó como con el pueblo de Israel, que Moisés dio la orden de matarlos. Hoy en día no se hace así en la iglesia. Pues porque Dios le había dado la orden a Moisés. Hoy en día no se hace así en la iglesia. Y se dejan allá. Porque hoy en día el pecado en la iglesia se tapa. Porque es de la rosca y se tapa. Pero en el lago de fuego, allá sí les va a tocar a los líderes pastores, porque pastores van a ir al lago de fuego. Ojalá nosotros no seamos los que estamos escuchando este video. Si hay pastores que escuchan esto y si hay líderes de iglesia que escuchan esto, ojalá no nos toque a nosotros y nos arrepintamos verdaderamente para que no seamos raídos del libro de la vida, del Cordero. Y entonces dice aquí muy claramente que miremos lo que nos lanza un relato de Caín. Al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. O sea, aunque Dios no eliminó a Caín de una vez, lo dejó, pero miremos lo que causó el dejar vivo ¿a quién? A Caín. Y esto ocurre cuando en la iglesia pues la iglesia se va yendo a la apostasía cada día más y más, y vamos a ver una apostasía omega tremenda en la iglesia adventista del séptimo día, y la estamos viendo. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo al estado de la corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo antidiluviano. O sea, Dios dejó a Caín a vivo. Porque si lo hubiera, vea, Dios es malo, ahí mismo mató a Caín. Pero lo dejó, ¿para qué? Para que viéramos lo que pasó con el diluvio. En el diluvio tuvo que raer porque la gente mala ¿de quién? El ejemplo que le dio Caín y le dio, entonces ellos por eso fueron más malos. Y entonces Dios tuvo que traer un diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se volvían o se tornaban.
Así también habrá sucedido con la apostasía en el Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado como sucedió con los hombres, con presteza, se habría visto nuevamente los mismos resultados. Y hoy en día esto quedó escrito para que nosotros veamos que el pecado, la idolatría, es castigada, y aún en la iglesia adventista siguen con las idolatrías. Y el pueblo que se le predica por este canal, personas, amigos, familiares, hermanos, siguen con la idolatría. Uno ora, yo oro mucho por todos. Y oro por la iglesia. Y uno muchas veces ve que le mandan imágenes con figurines de un Jesús peludo, o que con una taza de chocolate, con una taza de tinto. Y le mandan que mensajes de Dios, mensajes subliminares, y una idolatría como la que el Jesús peludo. Y que están en la iglesia adventista del séptimo día, y pastores ponen que Jesús, yo confío, una idolatría, un retrato hecho en un papel de Jesús peludo. Que ese no es Jesús. Y las fiestas paganas, que el día de la madre, yo no estoy diciendo que si no quieran un regalo a la mamá, déselo. Pero no, en la iglesia no hay necesidad de hacer estas fiestas, ni esas representaciones teatrales. Elena G. White lo dice muy claramente, la palabra de Dios lo dice muy claramente, que eso es idolatría, y que eso es paganismo, y que eso es espiritismo moderno, y que no se debe meter en la iglesia. Pero como siguen ahí los líderes aronitas que permiten todo esto, la música mundana y todo eso, pero ¿sabe dónde van a pagar todas estas cosas? Que no quisiera uno, lastimosamente uno no quisiera, pero tenía que decir esta verdad: en el lago de fuego, la muerte segunda. Hermano, Dios nos manda estos mensajes para que nos arrepintamos. La idolatría conduce a muchas cosas, a la orgía, al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la mentira. A todo eso conduce la idolatría. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como Él dice que busca verdaderamente adoradores. Hagamos las cosas para Dios, pero no necesitamos idolatría ni ninguna cuestión de esas. A los niños se les enseña. Jesús no fue necesariamente enseñado por María la Biblia con una idolatría o con cosas así. Y Jesús, cuando hacía las representaciones, o cuando hablaba del trigo, de todas estas cosas, Él no hacía esas cosas, sino que les mostraba. A los niños los amaba y les decía las cosas. Y no necesitaba decir, hagan Dios, que Dios es así. No. Y Él sí sabe cómo es Dios. Jesús sí sabe cómo es Dios. Y Él mismo no permitió que le hicieran una idolatría de Él aquí en esta tierra. Entonces, mi querido amigo y hermano, dejemos la idolatría, pueblo adventista. El mundo de la Iglesia Católica Romana. Las otras iglesias que adoran un día espurio, un día que no es. Nosotros hagamos idolatría de la creación y no adoremos cosas que no son. Adoremos en el sábado, en el día del Señor. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad, sin necesidad de idolatría, sin necesidad de nada. Las fiestas paganas, dejémoslas en el mundo. Si usted quiere hacerle algo a la mamá, hágaselo en su casa, pero no lo lleve a la iglesia. Y que la fiesta, que es que la mujer, o que esto y que lo otro. Diáconos solteros. No, la palabra dice que sean casados. Tengo un tema subido acerca de los diáconos. Los pastores deben de ser casados, no solteros. Las diaconisas deben de ser casadas, no solteros. Y estos son los que deben de visitar a los pobres de la iglesia, los diáconos y las diaconisas, para llevar, no unas dorcas como hoy en día quieren hacerlo parecer. Por poner algo más en la iglesia, otro cargo, para dárselo a una persona que quiere llevar el pueblo a la apostasía. Entonces, mi querido amigo y hermano, obedezcamos lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Hagamos lo que dice la palabra del Señor. Bueno, la iglesia hoy está como está, porque rebajamos las normas de la palabra de Dios para poner a personas que hagan lo que quieran en la iglesia.
Y eso lo decimos libertad religiosa, pero para ellos. Porque una persona que quiere verdaderamente andar con los caminos de Dios como un Moisés, a ese lo meten en una cisterna y no lo llaman para nada en la iglesia. O lo echan de la iglesia. Porque así ha pasado con pastores que han querido verdaderamente predicar la verdad, y eso lo vemos por las redes sociales y por todo. Y hermanos de la iglesia que quieren hacer las cosas también, los echan de la iglesia. Vayan de aquí. Nosotros nos gusta es así, a lo aronita. Hacemos lo que queramos en el pueblo, y los líderes también ya se dejan influenciar y van, y pastores y todo. Pero ¿dónde van a pagar esto? ¿En el lago de qué? De fuego. Comparte este video. Darlo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener una celebración para que terminemos este repaso de lección. Que Dios los bendiga y haga prosperar su vida espiritual. Dejemos la idolatría. En el nombre de Jesús. Se lo pido, Iglesia Adventista. Y a las personas, amigos y familiares. Vamos ahora. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Padre misericordioso, por tu grande amor y misericordia. Gracias porque nos muestras que la idolatría es mala y que no debemos de tener en nuestras vidas en ninguna de las cosas que hemos estudiado a través de esta lección. Te pido, Padre misericordioso, que nos ayudes y que nos des, Padre misericordioso, el Espíritu Santo para poder tener el espíritu de discernimiento y apartarnos del mal y vencer con tu Espíritu Santo toda la maldad de esta tierra y de la idolatría y de todo pecado y de desobediencia a tus mandamientos. Perdónanos, Padre misericordioso, a tu iglesia y a todos y cada uno de los que hemos cometido pecado, pero que queremos arrepentirnos y vivir una vida para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines cada día a seguir y hacer tu santa voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.